La verdad es que muy pocas veces pensamos profundamente en cuál es el propósito de mi vida en esta tierra. Y bueno, va a ser una serie de predicaciones donde iremos yendo sobre todo por los evangelios y buscando en cada encuentro de Jesús con alguien en esta tierra, cuál era su propósito, qué es lo que él quería decirle. Y a través de esa experiencia que ha quedado ahí marcada para la posteridad, qué es lo que él quiere decirnos a nosotros, porque creemos y siempre defendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y quisiera comenzar con este texto. Encomienda tus obras a Yahvé y tus planes se realizarán. Encomienda a Yahvé tus obras. Vamos a pensar un poquito. Propósitos, ¿para qué? En Job capítulo 42, versos de 1 a 6. Voy a leer en la versión nueva versión internacional. Dice así, simplemente para que nos cause un poquito diferente. Estamos acostumbrados a veces siempre a una versión y no damos cuenta de las palabras porque la hemos oído tantas veces. Dice, Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado. ¿Que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame, que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué interesante este diálogo, parece un diálogo realmente, y fue entre Job y nuestro Señor. Para mí este es uno de los textos más preciosos de la palabra de Dios. Era casi al final ya de una experiencia y una vida la cual todos conocemos a Job, todos conocemos su historia. Este hombre paciente que enfrentó terribles catástrofes en su vida, pero que a pesar de todo no dejó al Señor. La vida nos enseña en todo momento, muchas veces a fuerza de nuestras luchas y sufrimientos, pero aún en ellos podemos aprender grandes e importantes lecciones para nuestra vida. En su conclusión y arrepentimiento delante del Señor, Job, por lo menos a mí, me va a revelar algunos aspectos importantes que nosotros debemos considerar, algunas conclusiones en su experiencia. Y hoy comenzamos por la conclusión, comenzamos de atrás para adelante, ¿cierto? Pero algunos pensamientos que él deja revelar aquí son tan importantes para poder entender los propósitos de nuestro Dios. Primero, Dios es todopoderoso y soberano. Él es el Señor de todas las cosas, incuestionablemente todo Él hace perfecto y todo lo que Él hace tiene una razón y un propósito perfecto. Segundo, Dios tiene, o Job concluyó y yo lo veo así, que Dios tiene propósito en todo lo que hace. Siempre tiene planes. O sea, Dios es un gran planificador. Y voy a más un poquito. Planificar no es pecado. Tercero, que nada, ni nadie, o nadie ni nada podrá frustrar los planes de Dios. No hay quien pueda frustrar realmente los planes de Dios. Cuarto, que nosotros como Job, en nuestras limitaciones,
precipitaciones, tosudez y ceguera, oscurecemos muchas veces los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, para este tiempo. Muchas veces no llegamos a alcanzar y a veces incluso somos medio estorbo, podría decir así. Quinto, es muy importante escucharle a Dios y contestarle a las preguntas que Él mismo nos hace. Es importantísimo escuchar qué preguntas o qué está preguntando Dios para ti. Y sexto, si estamos dispuestos a callar y a escuchar a Dios, sus razones y direcciones, nuestros mismos ojos van a poder contemplar a nuestro Dios. Creo que es muy importante tener claro que para ver a Dios hay que darle tiempo, hay que escucharle y hay que ir a su santo lugar. Pero si vas, lo verás con los ojos espirituales, lo entenderás y podrás ser tocado y entender sus propósitos. Job reconoce que se había equivocado. Es interesante, él termina reconociendo que se había equivocado. Pero al contrario de lo que sus amigos, mujer y sociedad afirmaban, su pecado no era que había cometido desobediencia deliberadamente contra Dios. Su pecado, según yo entiendo en la palabra, se centraba en no haberle dado a Dios la debida atención, escuchándolo a Él antes de emitir cualquier conclusión. Entonces, la pregunta que os hago hoy, a mí mismo y a vosotros, es muy simple. ¿Qué te está diciendo Dios sobre ti mismo, sobre los planes que tiene para ti? Vamos a ver otro gran sabio, el gran sabio Salomón, que afirma unas verdades que corroboran y nos animan a prestar más atención a lo que Dios dice en lugar de cualquier otra voz, en lugar de oír cualquier otra voz. Y dice así el texto que nos relata Salomón en Eclesiastés capítulo 3 versículos 9 a 14. Dice así: ¿qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su tiempo y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios o la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Interesante este texto de Salomón que nos habla en Eclesiastés. Cuando pienso en él y cuando pienso en la vida de Job, entonces me viene a mente algunas cosas que quisiera compartir en esta mañana para que consideremos en nuestra propia vida. Primero, el afán nos revela que a nuestra fe todavía le falta mucho. Si estás angustiado, si estás demasiadamente preocupado, si estás afanado, es como un termómetro. Tu fe está vacilando. Tu fe no es plena. Tu fe necesita vitaminas y necesita crecer.
Interesante ese aspecto. No hay ningún provecho en estar ansioso, desesperado, abatido o perturbado. Nos dice la palabra de Dios en Mateo, palabras de Jesucristo, hablando a nosotros, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, Dios conoce nuestro verdadero valor. Es interesante que Jesús nos revela que Dios conoce plenamente nuestro valor. Estoy persuadido que somos nosotros a veces que no tenemos ni idea de cuánto valemos para Dios. Muchas veces no consideramos aquello que Dios nos revela, porque tú ya pensaste en el precio que Dios pagó para rescatarnos. Ya pensaste en todo el plan que Él elaboró sin tocar ninguna impureza, maldad o imperfección para venir a resgatarte a ti, cara bonita, si puede decir así, o a mí. ¿Cuánto vales realmente para el Señor? Él lo sabe. Dios es suficientemente o es suficiente para sostenernos en toda circunstancia. Sabes, hermanos, la vida trasciende más allá de las necesidades que tengamos socialmente, físicamente, emocionalmente, socialmente. La vida va más allá de las necesidades circunstanciales que se presentan. ¿Cómo entiendo la afirmación de David cuando dice: Yahvé es mi pastor, nada me falta? ¿Cómo entiendo realmente esta afirmación en mi propia vida? Y cuando profundizo en eso, me doy cuenta que debemos practicar como Pedro lo que él mismo ha dicho, ungido por el Espíritu Santo de Dios. En 1 de Pedro 5, 6 a 7 dice: sed humillados, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es interesante ese texto. Y al contrario de lo que nuestra maldad ha producido, nuestra propia maldad ha producido la mentira de que humillarse es algo negativo, de que humillarse es algo peyorativo en la vida del ser humano. No obstante, cuando uno estudia o piensa o medita un poco, se da cuenta que la humildad es una de las grandes virtudes que permite que Dios obre en nuestra propia vida, como el Todopoderoso y el que nada ni nadie se le puede verdaderamente hacer frente. Darse aquí, en ese texto, es simplemente dejar que el que puede de verdad sea el que nos controle. El que realmente tiene poder sea el que mande en nuestra propia vida. Ahora, a contra de lo que muchos dicen, la libertad a veces nos pasa mal juzgada porque nos hace entender determinadas cosas que no son. Cuando el que realmente manda en mí, entonces soy libre, porque Él es quien conoce mi valor. Él es quien conoce cuánto vales y Él es quien te ama de verdad. Así que es dejar todo afán y preocupación bajo los cuidados de Dios. Dios nos cuida, hermanos, y en su plan está el deseo de exaltarnos hasta la plenitud. Dice el apóstol
Pablo que ninguno de aquellos, usando pensamiento del Antiguo Testamento, que confían en el Señor, serán jamás avergonzados. Dios nos sostiene. ¿Por qué afanarse? ¿No será mejor escucharle? ¿No será mejor conocerle? El segundo aspecto que quisiera dejar, hermanos, es que Dios nos abruma con sus planes para nuestra vida. Uno no sabe realmente cuáles son los planes que Dios tiene. Y fui a buscar el sentido de abrumar y va mucho más allá de lo que yo pensaba, porque nos llega a dejar en una atmósfera donde no comprendemos y donde como no tenemos suelo donde tocar, y parece que eso nos causa cierta ansiedad. Dice el sabio Salomón: he visto la tierra que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo, He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. En esta mañana, en nuestro tiempo de oración, oramos juntos con nuestra hermana Ushi por la ciudad de Wuhan o algo así, donde está todo el centro del coronavirus y que está saliendo por todas las partes y que preocupa tanto a la gente de la humanidad. Preocupa tanto que el otro día yo estaba estornudando sin parar por alergia y cada vez que iba caminando en la acera y estaba estornudando, la gente cambiaba de alergia. Digo, Señor, ¿qué pensará? Que yo ya estoy mal. Pero es así. No obstante, hermanos, los creyentes, y hay un artículo que yo mandé a los intercesores que me llamó mucho la atención. Los creyentes que han predicado y han sido perseguidos, hoy están siendo buscados en las calles de la ciudad. Y las personas, los mismos soldados y alguaciles que los han prendido muchas veces y llevado a la prisión, se están rindiendo a Cristo, porque el sentimiento de final es muy grande en aquella ciudad. No sé cómo son los planes de Dios, pero ¿para qué tiene Dios una iglesia que sufre en aquel lugar? ¿Para qué ahora se rinden aquellos que ven que hay un Dios y hay un pueblo que en medio a todo puede confiar en Él? Pensemos, de verdad, todo el trabajo que Dios nos da para hacerlo, vale de verdad la pena. Si Dios pone algo en tus manos para hacer, si Dios te llama para algo, vale la pena. No hay nada más importante, más grande, más precioso, de más fama que su voluntad en tu vida. Toda tarea que Dios nos da, aunque nos parezca tremenda, no debiera angustiarnos, pero sí es cierto que nos desconcierta, porque no podemos entenderla al momento, porque no podemos llegar, aunque tenemos el sentimiento de eternidad, no podemos llegar más allá de lo que Dios ha planificado, ni siquiera entender la mitad. Por lo cierto es que todo lo que Dios hizo, lo hizo hermoso, con un propósito y con un sentido de eternidad. Y Efesios, el apóstol Pablo nos dice, capítulo 3, verso 20, y al que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente y más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Creo que cuando uno conoce más al Señor, deja de querer mirar como si fuera el centro de la eternidad y de la humanidad, el ombligo del mundo, y comienza a entender que los planes de Dios trascienden nuestra propia vida, y aunque en ella podemos ser de bendición y de glorificación para Él, nunca sabemos ni incluso cuánto trascenderá las acciones y el testimonio que Él nos lleva a dar. Hombre, hablamos de Salomón y hablamos de Job aquí ahora, en la sociedad postmoderna, como decía Sara. Todavía hablamos de alguien que ni siquiera
sabemos exactamente las fechas exactas de su existencia, pero que han dejado marcas, que han trascendido la barrera del tiempo, porque lo que han vivido, lo vivieron en la voluntad de Dios y aprendieron a hacer lo que Dios había querido, aún en medio a los sufrimientos, y han entendido que todo lo que Dios hace es verdaderamente bueno. Dios no hace nada sin sentido. Dios no deja nada a medio hacer, porque Dios es el que activa en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Tercer aspecto que quisiera dejar para nosotros. Dios desea, en contra de lo que el enemigo nos hace creer y de lo que la humanidad casi en general piensa, Dios desea que seamos felices. Dios quiere más que tú mismo, tu felicidad, más que mí mismo, mi felicidad. Y entonces Salomón nos va a decir en Eclesiastés 3, 12 a 13, sé que no hay nada mejor para ellos que alegrarse y disfrutar de su vida. Eso era lo que él sabía. Y decía, yo entiendo que no hay nada mejor que realmente ser feliz en esta tierra y alegrarse con lo que somos y tenemos. Y también, entonces va a decir él, que es un regalo, el don de Dios, que todo hombre, ser humano, coma y vea fruto de toda su labor. Dios también lo sabe y por eso nos concede ese regalo. Dios sabe lo que es mejor para cada uno en particular. Es un regalo suyo el que podamos disfrutar del fruto de nuestro esfuerzo. ¿No es maravilloso disfrutar de un nieto? A los abuelos y abuelas hablo. Claro que es. Y lo ves, y ves ahí, no sé cómo entender eso aún. Pero es algo precioso y revela algo tremendo de satisfacción y alegría en el corazón del ser humano. Es un don de Dios. Es un regalo suyo el que podamos disfrutar del fruto de nuestro esfuerzo. La alegría y la felicidad para sus hijos es el objetivo de Dios y lo fue desde siempre. No es el central, pero es uno de los grandes objetivos de nuestro Dios. Dice el profeta Sofonías en la versión de Jerusalén, porque me llamó mucho la atención, dice, Yahvé tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador, exulta de gozo por ti, te renueva con su amor. Y mirad, si alguien dice que Dios no danza, escuchad eso, danza por ti con gritos de júbilo, como en los días de la fiesta. Apartaré de tu lado la desgracia, el oprobio que pesa sobre ti. Oh, Dios te ama. Dios anhela que podamos ser victoriosos. Todo lo ha hecho para esto. Dios no ha jugado con nosotros. Dios no juega de cuentos ni de fábulas. Dios quiere lo mejor para nosotros, aunque a veces nosotros no comprendamos, ni siquiera aceptamos, aun cuando somos creyentes, esta misma verdad. Creo que el profeta consigue plasmar aquí cuánto Dios se alegra y quiere nuestra felicidad. Dios exulta de gozo por ti. Leyendo ese texto, quizás ahora podía entender por qué David con el arca bailaba esto, y aunque su propia mujer no lo entendía, lo hacía porque el gozo de Dios estaba en su vida. Y no había nada más precioso que volver a los caminos y a lo que Dios había designado, que el arca pudiera venir hacia Jerusalén, y ahí construir todo aquello que Dios le había hecho soñar. Dios quiere renovarnos con su amor, hermanos. Dios grita de júbilo por la restauración de sus hijos y no quiere sobre nosotros ni la desgracia ni la vergüenza. ¿Para qué o por qué, perdón, es tan difícil a veces para nosotros aceptar esta verdad? ¿Por qué es tan difícil a veces
renunciar, incluso aquello que más queremos, a sabiendas de que Dios tiene algo mejor, más grande, más profundo, más poderoso, más satisfactorio para nuestra vida. Quiero concluir con algunos pensamientos y quizás algunas decisiones en nuestra vida en esta mañana. Comprendo, dice Eclesiastés, que cuanto Dios hace es duradero. No hay que añadir ni nada que quitar. Y así hace Dios que se le tema. Todo lo que Dios hace, hermanos, es eterno. Nadie puede hacer mejor que Él, porque no podemos añadir más perfección que la que Él ha puesto en cada cosa que hace o que ha hecho. Nadie puede deshacer sus obras ni impedirnos de recibir todas las bendiciones que Él derrama sobre nosotros. Pero, como dice el apóstol Pablo, en todo esto salimos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. No hay cómo romper las bendiciones que Él ha determinado. Pero hay que entender lo que Job mismo había dicho. Reconociendo su pecado, decía: solo de oídas te conocía, pero ahora han visto mis ojos. Por eso me retrato y me arrepiento, echado en el polvo, en las cenizas. ¿Cómo conoces a Dios? ¿Solo conoces al Dios que yo predico aquí o que otro hermano predica? ¿Solo conoces al Dios que te hablan en la escuela dominical? ¿Solo conoces al Dios que habla la denominación bautista? ¿Solo conoces al Dios que la gente habla? ¿O que cómo Él se ha revelado en la naturaleza? Oh, va a entender algo precioso, hermanos. En medio a todo lo que Él ha vivido, como ejemplo para nosotros, Él dice: lo siento, Señor, solo te escuchaba de oídas, no te había visto. Ni siquiera había parado realmente para escucharte, para entenderte, para sentirte, para poder saber que todo lo que tú haces es verdaderamente maravilloso. Job se retrató de su condición porque pudo comprender que Dios se revela y muestra sus propósitos. El profeta Amós va a decir algo muy precioso y es como una promesa. Yo lo tomo así. No hace el Señor Yahvé nada, o no, nada hace el Señor Yahvé sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. No debiéramos despreciar nunca la oportunidad concedida por Dios de revelarnos su voluntad. La Biblia dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Pero el propósito de Jesús fue, y revelado por Él mismo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y en el Salmo 37, un versículo por demás conocido y muchas veces aplicado, o hablado más que aplicado, esto de nuestras bocas: confía en Yahvé y obra bien, el bien. Vive en la tierra y cuida tu fidelidad. Disfruta pensando en Yahvé y te dará lo que pide o lo que pida tu corazón. Encomienda tu vida a Yahvé. Confía en Él, que actuará. Hará brillar como luz tu inocencia y tu honradez, igual que al mediodía. Qué preciosa palabra. Quizás la decisión en esta mañana va basada en quién confío realmente. ¿Qué me mueve el Señor? ¿Qué me dice mi Señor? ¿Le conozco de verdad o estoy viviendo una leyenda?
absurda en un mundo donde mucha gente me dice, no creas en Dios. Dios quien dice ser, hace Dios lo que dice hacer. ¿Está Dios con nosotros hoy? ¿Estás tú con Él? ¿Estás en sus propósitos? ¿Estás haciendo lo que Él espera? ¿Sabe exactamente cuál es la voluntad del Señor a su vida? No, pastor, sabes tú porque tú tienes más fe. Mentira. Si no lo sabes tú, búscalo. Búscalo porque lo estás fallando. Porque estás desechando lo más precioso del Señor. Lo que Él nos ha ofrecido. Su compañía, su presencia constante. Él dice, estaré con vosotros todos los días, todas las horas, todos los segundos. La pregunta es, ¿estoy yo? No. Y también sé la respuesta. Todos los días, todas las horas, todos los segundos. Con Él. Puede estar Él donde yo estoy, donde mis ojos están o donde mis pensamientos me llevan, en todo momento, en todas las horas, en todos los segundos. No. Es tiempo de decidir conocer al Dios que decimos amar. Si viniera